Todas las clases las grabo y las subo a la plataforma. Bueno, hay un ejercicio que me interesa que lo trabajemos todos aquí. Oh, un ejercicio que habla, dice, probar que la siguiente integral, que esta integral que tengo aquí, es una integral que estoy trabajando en el espacio, menos 1, 1, 2, y aquí vamos a colocar 1, 1, menos 1, y bueno, vamos a colocar p de x simplemente, para no escribir tanto, p de x más q de y más r de z, porque estoy trabajando en el espacio, donde esta p que aparece aquí, que depende de x y z, es, bueno, lo que aparece ahí, pues, no, esta no aparece en ninguna parte, 2x más 2z, la q de x y z va a ser igual a 2y más 2xz y q, perdón, bien digo, y r de x y z es 2xy. Entonces, probar que esto es independiente del camino, ¿no? Es independiente del camino. En R3 y luego calcúlela, ¿no? Y luego la calculé. Calcúlela. Ya. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Primero, tú tienes el campo vectorial, porque aquí tiene un campo F. Este F, el campo vectorial PQR. PQR. Entonces, este campo escalar, evidentemente, es de clase C1 en todo R3, porque cada una de las componentes, la P es de clase C1, la Q es de clase C1 y la R de clase C1. ¿Qué significa de clase C1? Significa que existen las derivas parciales y de primer orden y todas ellas son continuas. Entonces, esta F es de clase C1, es de clase C1, en todo R3, ¿no? En todo el abierto en D que es igual a R3. Y además, otro importante, que todo R3 es simplemente conexo. ¿Qué significa que sea simplemente conexo? Significa que es en cualquier conexo, abierto conexo, que no tiene hoyo. Por ejemplo, si tuvieran el plano este conjuntito, y ese conjunto tiene un agujero ahí, ¿viste? Tiene un agujero, ese no es simplemente conexo, ¿no? Entonces, R3 es simplemente conexo. Y además D, que es todo R3, es simplemente con eso. Entonces, hay una condición, un teorema que la clase pasada, bajo estas condiciones, el campo F de clase C1 en un abierto, en un simplemente con eso, entonces decir que este campo es, o esta integral de línea es independiente del camino en R3 es equivalente a probar que el rotor vale 0. Entonces, por eso vamos a calcular el rotacional. Porque si el rotacional vale 0, voy a tener independencia del camino. Y por lo tanto voy a tener un campo conservativo.
Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a probar efectivamente que el rotacional vale 0. Si yo pruebo que el rotacional vale 0, entonces estaría probando que el campo es conservativo y por lo tanto estaría probando independencia del camino. Entonces, tenemos eso. Por otro lado, entonces, por otra parte, por eso vamos a calcular el rotacional. Entonces calculamos el rotacional de tu campo vectorial F, ¿ya? En un X y Z. Estos X y Z están variando en todo R3 porque el abierto es R3 donde este es de clase C1. Entonces, por definición, esto se define así, ¿no? Este es un símbolo nomás. Colocamos el I, colocamos el J, colocamos el K aquí. Y aquí tengo las derivadas parciales de A de X, de A de Y, de A de Z. Y aquí coloco las componentes del campo F, o sea, el PQR. Y tú resuelves este determinante, que no es en realidad un símbolo, por la primera fila. Entonces, si lo desarrollo por la primera fila, y seguimos las cuentas inmediatamente, eliminamos esa fila de esta columna, me va a quedar un subdeterminante, y el subdeterminante, ¿cómo estaría dado? Por dr de i, sin equivocarse. Dr de i, ¿viste? Eliminó eso. Dr de i menos dq a de z. Y eso está multiplicado por el vector i. Este es positivo, este es negativo, ¿no? Negativo aquí, entonces. Me posiciono en el j, elimino esa columna y esa fila. Voy a tener un subdeterminante. Esa columna, esa fila. Y el subdeterminante va a ser de r de x, ¿cierto? De r de x menos esa y esa, menos de p a de z. De p a de z. Y eso está multiplicado por el vector i, ¿no? Y finalmente lo voy a escribir aquí abajito. Estoy posicionado aquí, elimino esa fila, esa columna. ¿Por el J o no? ¿Perdón? J, sí, gracias. J, gracias. Tiene toda la razón. Que J. está multiplicado por... J, claro, me he equivocado ahí. J. Y después estoy posicionado aquí y aquí, entonces voy a tener el determinante del menor, ahí y ahí, sería dq a de x, menos de p a de i, ¿cierto? Menos de p a de i, sí, de p a de i, por k. Entonces, vamos a calcular las derivadas parciales, entonces. ¿Cuánto vale de r a de x? Aquí está el r. De r con respecto a la variable x. Hay que sacar la cuenta, ¿no? ¿Cierto? De r con respecto a la variable, de r con respecto a la variable y es 2x ahí. Es 2x. Menos de q a de z, ahí está, de q con respecto a z, es 2x. Evidentemente me tiene que darme 0. Menos, sacamos la cuenta al otro. El dr de x, aquí está el r. Lo derivo con respecto a x, es 2y. Menos, dice ahí, de p a de z. Aquí está p y lo derivo con respecto a z. Entonces 2y por j. La otra, el de q a de x. Aquí está q. Lo derivo con respecto a x. Entonces me queda 2z. Menos el de p a de i. Bueno, de p a de i. Esto lo derivo con respecto a y me queda 2z. Entonces se dan cuenta que me queda el vector nulo. K. Entonces el vector nulo. Entonces, como el campo F es de clase C1 en un simplemente con eso, y además si el rotor vale 0, eso significa inmediatamente que hay independencia del camino. O también significa que el rotor que es conservativo, ¿no? Entonces, luego F es conservativo, vamos a colocar aquí, luego, si ustedes quieren que vuelva hacia atrás me dicen, luego, bueno, vamos a decir que F, vamos a decir primero que F es conservativo,
conservativo. Son todos equivalentes, este es conservativo. En R3, en todo R3. O sea, que existe un potencial. Es decir, existe un potencial F que va de R3 en R, ¿cierto? Tal que el F es igual al gradiente, de tu F chica. O sea, si tú quieres sacar, en todo R3, o sea, si tú quieres calcular el gradiente, esto debería ser de F a de X, de F a de Y, y de F a de Z. Ahora bien, así entonces, así, dado que es conservativo, así, las integrales de línea, las integrales, que son todas equivalentes, de línea, de F, son independientes del camino, en todo R3, ¿no? En R3. Y eso es lo que me piden. En particular, por ejemplo, la integral dada es independiente del camino en todo R3. En particular, la integral dada, la que me están pidiendo, es independiente del camino en R3, ¿no? En R3. Y eso es lo que me pedían, ¿no? Si tú miras hacia atrás, el ejercicio me dice que pruebe que esta integral de línea es independiente del camino en R3. Cuando el rotacional es 0 en todo R3, y como F de clase C1, simplemente con eso, la integral de línea va a ser independiente del camino, todas las integrales de línea, en particular esa integral de línea. Y eso es lo que me piden, que independiente del camino en R3. Pero también me piden que la calcule. Aquí me dice, ¿no? ¿Y cómo calculamos esa integral? Ahí dice, y calcúlela. Bueno, hay dos maneras de calcularla. Uno, parametrizando una curva que parte del 1 menos 1, 2 hasta el 1, 1 menos 1. Esa es una manera. Una curva lo más sencilla posible. Un camino. Porque es independiente del camino. Entonces, si tengo un punto aquí A y un punto B aquí, yo tendría que buscar el camino, el mejor camino, que sea más simple. Claro, uno podría tomar un segmento. O podría tomar un semicírculo. Va a depender del ejercicio. Esa es una manera. La otra manera es buscar un potencial. Porque si yo busco un potencial, ustedes saben, cuando uno busca un potencial, aquí lo voy a escribir por las clases anteriores, ¿no? Si tengo una integral, lo voy a escribir aquí. Pero aquí tengo un potencial, el potencial es F. El F. Entonces, si uno tiene un potencial, la integral de línea, ya me hemos leído la integral de línea, bueno, la integral de línea va a ser esta potencial. Simplemente evaluar esa integral de línea en el extremo superior, evaluarlo aquí, menos evaluándola acá. Así que me va a resultar sumamente fácil. O sea, si yo busco el potencial, tengo que evaluar la F, evaluado en 1, 1 menos 1, menos la F, evaluada en 1, menos 1, 2. Si uno saca la cuenta y sabe cuál es el potencial, esta integral de línea es fácil de calcular. Ya me hemos leído la integral de línea. Entonces esa integral de línea va a ser igual a esto, ¿no? Entonces todo se reduce a calcular el potencial.
Entonces, vamos a calcular el potencial. Como queremos calcular, busquemos el potencial, busquemos la F. Entonces, búsqueda del potencial. F, chica, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Buscar el potencial F. Entonces, si ustedes miran esta relación asterisco que está aquí, llámale asterisco a eso. Y acuérdate que la F, esta F de aquí va a ser PQR. PQR. ¿Cierto? Esa es la F, ¿no? Ahí está. Ahí está, ¿viste? La F es PQR. Entonces, si tú miras de asterisco, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que el de F de X, voy a escribir aquí mejor, ¿eh? No voy a alcanzar a escribir allá. Va a tener que el de F de X es igual a P, pero tú sabes cuánto vale B, ¿no? ¿Cuánto vale B? Es 2X más 2YZ. Y también tú sabes que el de F de Y, si uno mira asterisco, el de F de Y tiene que ser igual a la Q. Pero la Q es 2Y más 2XZ. Y finalmente el de F de Z tiene que ser igual a la R que aparece ahí. Y la R es 2XY. Entonces llamamos la ecuación 1 a esta, ecuación 2 a esta y ecuación 3 a esta. Entonces, ¿cómo determinamos la F de ahí? ¿Cómo la hacemos? Bueno, hay varias maneras de hacerla. Por ejemplo, vamos, porque si uno quiere despejar la F de aquí la F, la única manera de despejarla es integrar la ecuación 1 con respecto a la variable X. Evidentemente dejando las otras variables como constantes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a integrando, no quiero escribir tanto, integrando 1 CR con respecto a X, manteniendo las otras constantes, se supone. Entonces, en la izquierda tú vas a tener la F de la X y Z. Y en el lado derecho la integral, con respecto a la variable X. Lo voy a dejar expresado para que se den cuenta. Entonces, 2X más 2YZ. Y eso lo integro con respecto a la variable X. ¿Ya cuánto me querías integrar? La Y y la Z son constantes, ¿eh? La integral de una variable, por eso que la otra tiene que ser constante, ¿no? Bueno, tengo que integrar 2X. Y la integral de 2X es X cuadrado. Porque la derivada de esto es 2X. Más. ¿Qué pasa? Que el Y y el Z son constantes aquí. Por lo tanto, me va a dar 2YZ, porque es constante, por la variable X. Más una constante. Pero esa constante va a depender de las variables que tú no integras. Entonces va a depender de Y y Z. Entonces aquí tengo una G, que es una constante que depende de Y y de Z. Eso es clave, ¿no? Claro, porque si tú derivas la expresión de acá con respecto a la variable X, te va a darte todo integrando. Claro, si deriva X cuadrado, 2X. Deriva esto con respecto a X, te da 2YZ. Y si derivas esta, que depende solo de Y, y depende de Y de Z, y le derivas con respecto a la variable X, te da 0. Te da lo arriba. Entonces, tú vas a tener que la función f de X y Z va a ser la expresión de ahí. X cuadrado más 2YZ, 2XZ podría haber escrito, más G de YZ. El problema entonces radica, para poder encontrar la F, encontrar la G. ¿Cierto? ¿Cómo encuentro la G? Mi problema ahora no es la F, es encontrar la G.
Entonces tú tienes que mirar la ecuación 2. Porque en la ecuación 2 tengo la derivada con respecto a x. Entonces si miro a 2, la ecuación 2, y yo derivo con respecto a la variable y, vamos a mirar, derivando con respecto a la variable y, ¿qué es lo que me queda? La última ecuación. Vamos a tener que el df de i, voy a tener que ir a la otra página, a ver si me ayudan. Df de i. La derivada de x cuadrado con respecto a i me da 0. Si esto lo derivo con respecto de i, me va a dar 2xz. Más, tengo que derivar esto con respecto a la variable i. Por lo tanto, tendría que darme un dg a de i. ¿Sí o no? Y eso tiene que ser igual por la ecuación 2. Si tú miras la ecuación 2, tiene que ser igual a 2i más 2xz. 2i más 2xz. ¿Cierto? Con buena suerte, mira la suertecita, que estos dos se cancelan. Así que la derivada de la g en la variable i te da 2i. Tengo que ir a la otra página. Por lo tanto, la derivada de la g con respecto a la variable i, esto es mi z, tiene que darte, ¿cuánto te queda? 2i. 2i. Entonces, ¿cómo calculo la g ahí? ¿Cómo cree usted que vamos a calcular la g de aquí? La integro. Integrando con respecto a la variable i nomás, ¿no? Entonces, integrando esta última ecuación, integrando con respecto, ahí significa, con respecto a la variable i, en el lado izquierdo me va a dar la g de iz. Depende de z, y esa es la integral con respecto a la variable i. 2i de i. ¿Cuánto me queda esa integral? Me queda i cuadrado, pero más una constante. Pero esa constante ya va a depender de la variable z. Tiene que depender de z. Porque si tú derivas esta ecuación, que deriva esta, con respecto a la variable i, te da 2i, y la derivada de esta función, que solamente depende de z, tendría que darte 0, o sea, te da justamente el integrando. Entonces, la g en iz es justamente la h. Entonces, todo radica ahora en cómo encontrar esa h, que depende solamente de z. Entonces, tú miras la ecuación 3. Pero si tú miras la ecuación 3, tengo la derivada de f con respecto a z. Entonces, si esto tú lo derivas con respecto, bueno, antes de hacer eso, por lo tanto, tu función f de x y z, vamos ahí, vamos a encontrarla, está dada por x cuadrado más 2x y z, entonces x cuadrado, ¿cierto? Más 2, voy a colocar 2x y z, ¿qué más dice? Más y cuadrado, más h de z. Por favor, chequeenla, a ver si es verdad. Claro, porque aquí tengo la G. Estaba arriba, ¿no? Estaba arriba, no está arriba. Sí, lo que pasa es que tengo que colocar aquí la G, ¿no? Entonces, x cuadrado más 2y zx más la G. Y la G es la que está aquí. La G es la que está aquí. Entonces, y cuadrado más z. Ahí está, eso. Esa es la G. Pues bien, pues, entonces, ahora el problema es determinar la H de ahí. ¿Y cómo determino la H? Bueno, mirando la ecuación 3. La ecuación 3 me indica que tengo que derivar con respecto a z. Entonces, si tú derivas con respecto a z, ahí voy a ir, derivando con respecto a z, con respecto a z,
Tú vas a tener aquí el df a de z. Aquí va a ser igual. Aquí tengo que derivar esto con respecto a z, eso es 0. Derivo esto con respecto a la variable z, te da 2xy. La derivada de esto con respecto a z es 0. Entonces más, tengo que derivar eso con respecto a z. Como depende de una sola variable, tendremos que escribir h' de z. Entonces, si tú miras la ecuación 3, voy a colocar un 3 arriba. Si miras la ecuación 3, la ecuación 3 es esta. La derivada de f con respecto a z es 2xy. Por lo tanto, este me va a dar 2xy. Mira la suertecita. Justamente este se pueden cancelar. Y podría decir yo que, bueno, que el h' de z tendrá que ser 0. Y por lo tanto, como es de una sola variable, el h de z es constante nomás. Es c donde c es una constante, ya no depende de ninguna cosa. Así que por lo tanto, una familia de potenciales, luego una familia de potenciales va a depender de la constante que esté aquí, es, bueno, ahí está la f de x y z, la familia de potenciales, entonces te quedaste x cuadrado más 2x y z más y cuadrado más h de z, que es una constante. Tú puedes elegir la constante c igual a 0 si tú quieres. Entonces, una vez que tú tienes el potencial, es importante tener el potencial, tú quieres calcular la integral. Y por eso es lo que yo le decía. Por lo tanto, así, la integral, ¿cómo valdría? Yo le llamaba i a la integral. A ver, le llamé i, ¿cierto? Porque en el ejercicio dice, ahí está i. Dice, calcula esa integral. Bueno, como dije aquí, esa integral, si tú tienes la potencial aquí, potencial, va a estar evaluada en los extremos. En la f en 1, 1 menos 1, menos el f en 1 menos 1, 2. Así que hay que evaluarlo nomás. Entonces, la f evaluada en los extremos. Ya no sé cuánto es los extremos. En la f evaluado en 1, 1, menos 1, menos la f evaluado en 1, menos 1, 2. Como tengo una diferencia, que hay una constante, la constante no te va a servir de nada. Se te van a ir las constantes. Si tú calculas aquí, bueno, saquen la cuenta, te da 2. Ahí le digo el resultado. Ya estaría. Y así sale esto. Así se calculan potenciales, pero aquí ya tengo con funciones de dos variables. ¿Ok? Denme un minutito. Un minutito nomás, vuelvo al tiro. Ya, chiquilla, va vuelto. Espero que me hayan entendido el ejercicio. Si tienen problema, me dicen, ¿no?
Bien. Sí. Bien. Enseguida vamos a ver un teorema que es muy importante, que se llama el teorema de Green. Vamos a mencionarlo acá. No sé. Teorema de Green. Hay dos versiones, ¿eh? Teorema de Green. Vamos a llamarle esta primera versión, primera forma del teorema de Green. De Green. Que dice lo siguiente. Dice, sean PQ van a ser dos campos que van de un abierto de R2, estoy en el plano, en R2, en R, perdón, porque es un campo escalar. Campos escalares de clase C1. Campos escalares de clase C1. En un abierto D de R2, en un abierto D. En un abierto D de R2. Y vamos a designar, se hace una curva cerrada, simple. ¿Cuándo una curva es simple? Bueno, una curva no simple así que se corta. Es una curva no simple. Ya sale una curva simple y seccionalmente suave. Seccionalmente suave. Suave por secciones, podría ser así la curva, ¿no? Pero simple. Hay puntos angulosos donde no existen las derivadas, pero es suave por secciones. Ya, seccionalmente simple. Y representemos por R, vamos a llamarlo, representemos por R, ¿sí? R mayúscula, a la unión de la curva C, de C, y del interior de la curva C, a la unión de C y de la región interior, la región interior a C, a la curva C. O sea, algo así, ¿no? Voy a borrar aquí. O sea, aquí tengo una curva, por ejemplo, aquí tengo una curvita. Una curvita, puede ser así. Una curva cerrada y que está, la vamos a recorrer en sentido antihorario, esa curva C. Y la región R, bueno, es la unión, dice aquí, R es la unión de la curva C con el interior. O sea, todo lo que está, bueno, todo lo que está aquí, ¿no? Bien, esa sería la región R. R. Ok. Y vamos a suponer también, supongamos que esta región R está contenida
en D, pues en el abierto D. D. O sea, D está por acá, no puede ser así. Ahí puede ser D. Es más grande D. D es donde los campos P y Q son campos de clase C1. Entonces, ¿qué dice este teorema? Entonces, se tiene que la integral doble sobre tu región R por dq a dx menos dp a dy es una integral doble por dxy. Se supone que estoy integrando sobre el rectángulo, sobre la región R, digamos, la región del plano. Se puede probar que es igual a la integral de línea. Uno dice una curva cerrada. A veces uno escribe así con un símbolo ahí para indicar curva cerrada. Ahí. A veces se encuentra con ese símbolo. De aquí P de X más Q de Y. Entonces simplemente, y sobre la curva C. Evidentemente C se recorre en sentido antihorario. Donde, bueno, C es recorrida en sentido antihorario. Es recorrida en sentido antihorario. Entonces una integral de línea de este tipo, tú lo puedes calcular por una integral doble finalmente, con toda la hipótesis dada. Entonces se pide, aquí un ejercicio, lo vamos a hacer aquí, lo vamos a escribir acá. Se pide calcular las siguientes integrales de línea, obviamente utilizando el teorema de Green. Lo voy a hacer en la próxima página, así, ¿no? Voy a colocar el ejemplo aquí, un ejemplo. Dice, utilice el teorema anterior, utiliza el teorema de Green, oh, escribí mal Green, no puedo escribir mal Green, teorema de Green, eso. Para calcular, o sea, finalmente para calcular voy a ver una integral doble, ¿no? Para calcular. Una integral de línea, con ese sentido, y aquí voy a colocar y cuadrado de x más x de y, una integral de línea, donde, voy a ir a la próxima página, donde, bueno, primero, 1 o a, c es el cuadrado de vértices, es el cuadrado de vértices. Bueno, estos vértices 0, 0, 2, 0, 2, 2 y 0, 2. CB puede ser también C. Bueno, vamos a colocar C es la circunferencia. Voy a hacer estos dos, circunferencia. De centro 0, 0. Cero, cero. Y radio 2. Ya, pues vamos a hacer la solución. Vamos a aplicar el teorema de Green. ¿Cómo se me acabó? Ya.
Entonces, mira, ¿qué es lo que pasa? Solución para la. Entonces, tú miras vértices. Miras tu figurita. Hagamos una figurita para la. Entonces, yo quiero calcular la integral de línea, fíjate, ¿eh? Donde C es el cuadrado de vértice, el 0, 0. Bueno, voy a ubicar por aquí el 0, 0. Por aquí ubicamos al 2, 0. Por ahí más o menos. 2, 0. El 2, 2 de un cuadrado. Y el 0, 2. Entonces tendríamos justamente este cuadradito, ¿no? Bueno, y como el teorema de Green dice que tengo que integrar en el sentido antihorario, así que esa curvita la vamos a hacerla en el sentido antihorario. Entonces tu curva C es la que está ahí. En general, vamos a mirar aquí. En general, el R, claro, el R o el C, este que está aquí, C, corresponde a la frontera de la región, ¿no? Entonces, yo quiero calcular esta integral de línea. Este tengo el lado derecho, tengo esa. Entonces tengo que identificar la P y la Q ahí. Bueno, la P, si tú miras aquí, aquí está. La P es P de X. P de X tendría que ser I cuadrado. Y la Q debería ser X, ¿no? Y lo que tenemos que verificar, por lo menos verificar, que el P y Q son de clase, son campos escalares de clase, evidentemente de clase C1. ¿Dónde? En todo el espacio, en todo R2, estoy trabajando en R2. Así que el abierto de aquí es todo R2. ¿Cierto? Porque de ahí son donde la P y la Q son de clase C1. Y además dice se hace una curva cerrada, una curva cerrada, un cuadrado, simple, claro, porque no se corta, no es así, no se va a cortar, y seccionalmente suave. Y R representa a la unión de C con la parte interior de C. O sea, R debería ser entonces toda la región que está aquí adentro, ¿no? Entonces se cumple todas las hipótesis. Todas las hipótesis. Entonces ustedes tendrán que decir eso. Que vamos a escribir aquí, ¿no? Se cumple toda la hipótesis del teorema de Green. Para el caso, para ese caso, ¿no? Entonces, aquí la P, que depende de X e Y, por eso que es I cuadrado. La Q, que depende también de X de Y, vale X. Y esas son de clase, estas son, por tanto, son de clase C1. De clase C1 en todo R2, en D que va a ser R2. Y además, claramente, este C que está aquí es una curva simple, cerrada, ¿cierto? Evidentemente cerrada, simple y seccionalmente suave. Bueno, tiene todas las hipótesis, seccionalmente suave. Ok. Entonces, por el teorema de Green, por Green, la integral, hay que mirar al revés, ¿no? La integral de línea que aparece, que es la que yo quiero calcular, es igual a la integral de, esa integral doble. Entonces, la integral de línea, así, en sentido, mirando en sentido antihorario, de la P de X más Q de Y, es simplemente igual a la integral de línea,
perdón, integral doble sobre tu región R, que es tu cuadrado, y aquí tú colocas dq de x menos dq de y, de p de y, por dx. Ya calculemos esa integral, pues. Porque ¿cómo queda tu región? Aquí si uno mira la región es un cuadrado, así que es fácil determinar cómo varían los x. Como es un cuadrado, el x varía, tú mira, el x varía aquí, entre 0 y 2, y el y varía también entre 0 y 2. Es un cuadradito, así que es fácil calcular esa integral. Entonces va a ser la integral de entre 0 y 2 ahí, doble, entre 0 y 2. Bueno, y calculemos, pues dq de x. El dq de x vale 1 ahí, ¿no? dq de x vale 1. 1 menos, después de p de y es 2i. Entonces tú puedes escribir de x a de y o de y a de x. Puedes colocar de y después de x o al revés, como tú quieras. Y eso es fácil de calcular. En vez de estar calculando la integral de línea, calcular la integral de línea tendrías que hacer 4 integrales. Aquí, con ese, con ese, con ese. Bueno, no sé cuánto te queda esa integral. A ver. En la integral entre 0 y 2, estoy derivando, y aquí calculo la primitiva de esta cosa. Con respecto a la variable y, tendría que ser y. La primitiva de esta es y cuadrado. ¿Está bien ahí o no? Sí. Sí. Bueno, y lo evalúan nomás. Cuando lo evalúa, derívale 0 a 2. De 0 a 2. Y después integro con respecto a la variable x. Ya seguimos aquí, para no irme a la otra parte. A ver si seguimos aquí con azul. Ahí lo terminan ustedes, ¿eh? O en rojo mejor. En esa parte. Entonces va a ser igual. La integral entre 0 y 2. Y aquí si lo evalúo en 2, te queda menos 2, ¿no? O sea, porque sería 2 menos 4. Es menos 2, ¿no? El otro en 0, menos 2 de x. Así que esto sería menos 4. Menos 4. Eso. ¿Sí? Menos 4. Así que la integral que estábamos esperando vale menos 4. ¿Estamos, chiquillos? Usando el teorema de Green. Ahora bien, si sé la circunferencia de central en el origen de radio 2, ya no tengo un cuadrado, tengo una circunferencia. Entonces, si tú usas el B, vamos a ver el B ahora, se van a cumplir todas las hipótesis. Nuevamente, porque B es la circunferencia, vamos a colocar aquí, centrada en el origen de radio 2, voy a colocar en azul. Entonces te queda esta circunferencia. Guácale. Ahí. Entonces esa es menos 2, 2, pero la circunferencia. Menos 2, 2. ¿No? Evidentemente que ahí tú tienes la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, igual a 4. Entonces, tu región, eso tiene que recorrerse en sentido antihorario, ahí. Entonces, siempre tu región, donde tú tienes que integrar, que tú miras, la región R es la parte interior a la curva C, junto con C.
Entonces, de ahí tú lo calculas. Entonces, necesariamente el R es todo lo que está dentro aquí. Esa es tu región R. Bueno, se cumple toda la hipótesis nuevamente, ¿no? Porque, bueno, porque tu función P y Q son de clase C1 en todo R2. Así que no hay problema. Se cumple toda la hipótesis del teorema. Entonces, por teorema de Green nuevamente, por teorema de Green, por Green, la integral en sentido antihorario de P de X más Q de Y simplemente va a ser la integral de línea, perdón, la integral doble sobre tu región R que tienes ahora, y aquí tienes tu de Q a de X, bien digo, Q a de X, menos de P a de Y, por dxy. O sea, va a ser la integral sobre tu región R, y aquí va a dar lo mismo, 1 menos 2i, por dxy. ¿Y cómo calculo esa integral? O tengo que representar la región R, ¿no? ¿Cómo la puedo calcular esa integral doble? Porque aquí está re fácil, ¿no? Porque aquí R es, si tú lo representas en coordenadas cartesianas, y como un cuadrado, el X varía entre 0 y 2 y el Y entre 0 y 2 también. Pero aquí ya no es así, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo calculo eso? ¿O qué hago para calcular esa integral? ¿Se le ocurre algo? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Por qué le dio 1 menos 2i? Porque tú ves cuánto vale de Q a de X. Mira, el de Q a de X vale 1, porque estoy derivando con respecto a X. Vale 1. ¿Cierto? Y después tú, aquí está, ¿viste? De Q a de X. Lo mismo que está aquí. Vale 1 ahí. Después de P a de Y. Si esto lo derivo con respecto a Y, te da 2i. Ya lo mismo que está aquí. Lo que cambia Ah, es la región. Ya no tengo el cuadrado, sino tengo la región R, porque dice que la región R está cambiando. Pero ese cálculo es el mismo. Por eso que aquí te da 1 menos 2i por dx de y. Pero ¿cómo calculas integral? Doble. Puede ser 2 veces la integral de menos 2 a 2. No me sirve así. ¿No? No, porque tengo que representar la región. Bueno, la región R la puedo representar en forma, en coordenadas cartesianas, pero si lo represento en coordenadas cartesianas, ¿cómo voy a representar? Mira, hay dos maneras de hacerlo. Tu región R. Si lo represento en profe, coordenadas cartesianas, mira, espérate. El X varía entre menos 2 y 2. Ya, estamos bien. Pero ahora el Y, ¿cómo varía el Y? Tendría que despejar el Y de ahí, ¿no? La parte de arriba sería la raíz de 4 menos X cuadrado. Se complica la cosa. Y la parte de aquí, ahí, sería la parte de abajo, pero la parte de abajo es escribir menos raíz de 4 menos X cuadrado. Así yo lo represento en coordenadas cartesianas. Pero cuando tú tienes una cosa así, y tú te enseñaron en cálculo 2, que es mejor, o en cálculo 3, yo no sé cómo se llama, es mejor representar la región R, ¿en qué forma? Sí saben. polares. Claro, en polares, evidentemente. En polares, ¿cómo se representa en polares? En polares. Bueno, en polares tú sabes que el X es R coseno de teta, estoy colocando en polares, es el cambio de variable, y el Y es R seno de teta.
O sea, si tú estoy calculando la integral, no. Ahí está el ángulo. Y aquí está el radio. Entonces, yo sé que el ángulo, para formar toda la región, variaría de 0 a 2pi. ¿Sí o no? Entonces, tu región R, ¿cómo se representa en polares? Bueno, tu ángulo varía entre 0 y 2pi. ¿Y el R? ¿Dónde varía el R? Desde el puntito 0 aquí hasta el punto final de acá. Entonces, como es el radio, variaría desde 0 hasta ¿dónde? Hasta 2 nomás, hasta 2. Entonces, en coordenadas polares esto va a quedar así. Por eso nos hace polares integral. El radio varía entre 0 y pi, perdón, el ángulo. El radio varía entre 0 y 2. Y aquí tendría que colocar 1 menos 2 por i, pero el i, ¿qué es lo que es? El i es r seno de teta. ¿Qué más me falta? Me falta algo más. Me falta algo más. ¿Qué es lo que hay aquí? Hay otra cosita aquí. Tengo que colocar otra cosita. Tienen que acordarse de integrales aquí. Hay otra cosita que hay que colocar aquí. De teta. Pero falta algo más. Falta un jacobiano. Un integral doble. Y el jacobiano, cuando tiene coordenadas polares, hay una cosita que hay que colocar ahí. Pues. Ah, el jacobiano. Y tú calculas el jacobiano, no se acuerdan, ¿eh? Si tú calculas el jacobiano, y el jacobiano siempre te va a darte R. Siempre. Entonces tú tienes que colocar R ahí. Y R. Y después calcula, bueno, de R de teta. De R. Primero el R y finalmente de teta. Acuérdate que es el jacobiano. Jacobiano. Y eso es fácil de calcular. Eso lo dejo a ustedes para que lo hagan, ¿no? Integra con respecto a la variable R. Y después integran con respecto a la variable teta nomás. A ver, ¿cómo quedaría ahí si uno calcula? Ahí, integran entre 0 y 2pi, por lo menos dejarlo encaminado. Y aquí integro con respecto a R, aquí hay un R, por lo tanto de R sería R cuadrado medio. Menos, aquí hay un R, con ese R cuadrado, por lo tanto 2R cubo tercio. Y aquí hay un seno de teta. Y tú evalúas toda esta cosa, con R variando desde 0, hasta llegar a R igual a 2, y el resultado final lo integra con respecto a la variable teta. Bueno, el de abajo te va a darte 0, el de arriba, aquí te quería, si uno saca la cuenta, ¿dónde lo puedo sacar? ¿Puedo seguir aquí para que se den cuenta? En este pedacito. Que no quiero irme a la otra página, porque si no tengo que volver a cada rato. Lo voy a escribir en rojo para que, o en verde, ya en verde. ¿Se nota bien el verde, no? Sí. Sigo ahí, mira. Entonces la integral entre 0 y 2pi. ¿Sí? Entonces si lo evalúan 2, aquí lo evalúan 2, te queda 4 medios. 4 medios es 2 nomás. Ahí es 2. Menos. Si lo evalúo en 2, te queda 2 al cubo. 2 al cubo son 8. 8 por 2 son 16. Menos 16 tercios. ¿De qué cosa? Es seno de teta. Y después lo evalúo en 0, R vale 0, así que no hay ningún problema. Aquí te queda con respecto a la variable teta. Entonces, ya teníamos casi listo. Porque aquí va a ser, eso va a ser 2 teta. Menos 16 tercios. La integral de seno es coseno, ¿no? Bueno, la derivada de coseno es menos seno, así que cambia de signo ahí.
Y tú evalúas simplemente entre 0 y 2pi. Y ahí lo tendrías tú. Y tendrías el cálculo. Entonces tienen que acordarse acá de las coordenadas polares, ¿no? Ya. Espero que se haya entendido. ¿Dónde están ustedes por acá? Sí, profe. ¿Ya entendieron? Perfecto. Están aquí ustedes. Me pierdo yo en esta cosa. Ya. O sea, me estás quedando tú nomás. Así parece. Hay dos, hay uno nomás. Es fome, ¿eh? Ya, mira. Vamos a dar una observación y vamos a terminar, ¿eh? Ya, profe. Sí, porque no, bueno, en realidad, aquí era de 2:30, bueno. Vamos a dar una observación. Sigamos a la siguiente paginita. Yo no sé qué pasa con la otra gente. Ah, ahora volvió. Ya, ahora volvió. ¿Profesor? ¿Fuiste a darte una vuelta? No, lo que pasa es que tengo problemas con mi computador, que Ah, cada pues cierto tiempo se tienes que me reiniciarlo. suspende, claro. Tengo que Ah, volver a conectarme. Le ya. quería preguntar si las clases usted las podría hacer de 80 minutos, Sí, pero que se me da la gente, pues. porque sabe que yo después de cierto tiempo ya no me permite entrar. No, pero generalmente lo hago a 70 minutos. ¿Y por qué lo Claro, hago a por eso. 70? ¿Por qué lo hago a 70? Porque el sistema me da tiempo para formar los 80. Y a veces yo tengo otra clase. Entonces, cuando tú Ah, tengo otra clase, a veces, no siempre. Pero yo digo, lo coloco 70, siempre me da 10 minutos, siempre. Y como tengo que grabar la clase, tengo que entrar a otra, entonces ese es el problema. Ahora lo hago con 70. Pero, en general, ya, profe. pero yo generalmente lo hago con 80. En general. Digo 70 y está entre comillas, no es 70, es 80. Claro, lo que pasa es que a mí no me permite entrar hasta los 70 minutos. Si a mí se me reinicia ahora, después ya no Ah, puedo volver a entrar, por eso. tengo que colocar Sí, 80, ya, voy a colocar 80 entonces, ya está bien eso. ya, Ya, era gracias. por eso, ya, perfecto, ya. Pero acordarme, 80. Ya, una observación, espero acordarme, Mira, una observación y vamos a hacer este ejercicio, antes que nada. Mira, si C es una curva cerrada simple excepcionalmente suave, si C es una curva cerrada, la misma hipótesis, simple, una curva cerrada simple, seccionalmente suave y seccionalmente suave. Suave. En R2, vamos a suponer en R2, sí, pues estoy en el plano, R2, y R, como siempre, y R es la región, R es la región, es la unión de la curva C con el interior de C. De C con el interior de C. Con el interior de C. O sea, me estoy refiriendo a eso que está aquí. Ahí está tu curva C. Y R está formado por el interior, que es todo lo que estoy achurando. Ahí. Todo tengo que escribirlo ahí. Está el interior. Esa es la región R. Y recorrido en sentido antihorario, ¿no? Entonces, el área de la región, entonces, luego, uno puede demostrar que el área de la región R se puede calcular por una integral de línea de varias maneras. Integral de líneas. Una integral en sentido antihorario, ¿ya? C por X de Y. Pero también se puede escribir como menos la integral sobre la curva C, nuevamente sentido antihorario. Y aquí podemos colocar Y de X.
Y también se puede escribir así, de varias maneras. Como un medio aquí, la integral sobre C. Con I de X más X de Y. Entonces, un área se puede calcular por una integral de línea. Bueno, donde C se recorre en sentido antihorario. Donde C. Una curva cerrada, ¿no? Se recorre. En sentido antihorario. Ahora, ¿por qué es así? Porque si ustedes miran la integral, miran el teorema de Green, me va a decir, lo voy a explicar si no van por qué es así. En otro color, en un paréntesis. Porque el teorema de Green me dice que la integral sobre tu región R, y tú colocas aquí de Q a de X, y colocas tú de P a de I, de X y eso es la integral de línea, ¿no? La integral sobre la curva C, P de X más Q de Y. Entonces le voy a explicar por qué es la primera. Entonces, para tener el área, para que uno tenga área de la región R aquí, es necesario que el de Q a de X menos de P a de Y, ¿cómo debería ser? A ver si me ayudan. El de Q a de X menos de P a de Y, ¿cómo debería ser? ¿Qué debería ser aquí? ¿Cómo debería ser esto para tener el área de la región? ¿No? Para tener el área. Claro, debería ser 1, si no queda otra, debería ser 1. Para tener el área debería ser 1. Entonces, ¿cómo consigo el 1? Por ejemplo, la primera, porque siempre coloco aquí, coloco P de X más Q de Y. Quiero explicarle nomás. Entonces, tú miras esta que está aquí. ¿Qué se eligió? El P, ¿cómo se eligió P aquí? A ver. El P que acompaña el de X, por lo tanto debería ser 0 ese. P debería ser 0. ¿Y el Q? ¿Cómo debería ser Q? Bueno, el Q debería ser X. Entonces, si tú calculas el de Q a de X, te da 1. Y el de P a de Y te da 0. Entonces, el 1 igual, se va a conseguir un 1 acá. Entonces, con eso tendría el área. Ahí. Esa es la razón. Y lo mismo pasa con este, y lo mismo pasa con estos dos. Entonces, lo que está detrás es el teorema de Green. Nada más que eso. Entonces, ya no me queda mucho tiempo. Lo voy a dejar planteado, por lo menos. Ya no me queda mucho tiempito. Lo voy a dejar planteado y lo vamos a resolver, no sé, mañana, no sé cuándo tengamos clase. 8. Entonces, ejercicio. Lo dejo planteado, ¿no? Ejemplo. Bueno, usar la observación anterior. Vamos a colocarlo negro. Usar lo anterior, sí, pues. Dice, encontrar el área de la región encerrada por la elipse. Elipse, ¿cómo se escribe elipse? Elipse, así, elipse, esta. Ahí voy a colocar numerito mejor. X cuadrado partido por, voy a colocar numerito, aquí tengo con letra, mejor con numerito. Ya, con 16 voy a colocar aquí, más y cuadrado dividido por 4, igual a 1. Yo quiero calcular el área encerrada por esa elipse. Indicación, yo quiero usar la observación anterior. La observación anterior. Que finalmente para calcular esa integral, esa área, simplemente tiene que calcular una integral doble, una integral de línea nomás. Usa la primera, cualquiera de esas, usa la primera nada más.
Ya no lo alcanzo a hacer, así que lo vamos a bajar, ¿no? Como tarea. Lo vamos a hacer la próxima clase, ¿sí? Ok. Yo quiero decirle, otra cosa que quiero decirle, que resulta que nosotros tenemos, no se olviden, que tenemos horario de consulta, y el horario de consulta vamos a tener que respetarlo, no hemos hecho horario de consulta, y hoy día tampoco, porque yo tengo que tener que ir a vacunarme ahora. Gracias a Dios tengo la segunda dosis. No porque sea viejo, no tan viejo, lo que pasa es que soy crónico. Entonces tengo una enfermedad crónica y hoy día me coloco la segunda dosis. Así que hoy día, obviamente, hoy día teníamos horario de consulta. Si ustedes a lo mejor se olvidaron. Pero no lo vamos a hacer hoy día porque yo voy a tener que ir a estas cosas, los vacunatorios. No sé cuánto voy a demorarme, así que no creo que llegue aquí a las 2. Porque a las 2:10 tenemos horario de consulta. Así que lo vamos a colocar de acuerdo el jueves o el viernes cuando podemos hacerlo, para recuperarlo. ¿Ya, chiquillos? ¿Lo dejamos hasta acá entonces? Profesor, Dime. consulta, ¿está agendada para la próxima semana un test o un trabajo? Sí, hay un trabajo que tengo que darle yo, sí. Ya. Ese trabajo tiene mucho que ver. Voy a dejar de grabar, todo de tener grabación.